¿Sí? Ya. Vamos a seguir entonces. Ya. Entonces ahora vamos a hablar de cefalea en la urgencia, ¿ya? ¿Qué cosas vamos a hablar acá? Un poquito de fisiopatología, bien básica la verdad, las clasificaciones y más que nada lo que pretendo yo acá como aportarles es un poco el enfoque de pacientes de riesgo, situaciones de riesgo para estudio de la cefalea. Esto es como lo que vamos a conversar. Ya, entonces, ¿por qué es tan importante hablar de cefalea, sobre todo en la urgencia, que lo vemos siempre, bien frecuente? Porque el cuarto motivo de consulta más frecuente, ya se lleva el 3% del total de las consultas. Hasta la mitad de los adultos, en algún momento de su vida, tuvo un episodio de cefalea del último año, incluso tuvo una cefalea del último año, y la mayoría de los pacientes ha tenido cefalea alguna vez en su vida. ¿Ya? Acá la evaluación en el servicio de urgencia va dirigida, por un lado, a aliviar el síntoma y a considerar siempre que el paciente que tenemos enfrente podría tener una causa secundaria de cefalea. Por lo tanto, esa es nuestra forma de mirar a los pacientes, buscando datos anamnésticos y al examen físico que nos dejen más tranquilos de decir efectivamente que no tiene una cefalea secundaria, ¿ya? ¿Qué otro tema importante? Es que los costos asociados al estudio y al manejo también a la misma patología, o sea, genera días de trabajo perdido, pacientes con licencia, discapacidad, etcétera, y costos asociados al estudio mismo, a la neuroimagen. Según la OMS, la migraña es la sexta causa mundial de años perdidos por discapacidad. O sea, acá estamos hablando de gastos de miles de millones de dólares, ¿ya? Entonces aquí este monito les muestra que de todo el universo de la cefalea hay un 2% que van a ser de causa secundaria, ¿ya? Y ahí está metida la HCA, los síndromes de vasoconstricción cerebral reversible, los tumores, la meningoencefalitis, etc. Y nosotros como urgenciólogos estamos formados en el fondo para ir a mirar este 2%, o sea, que no se nos pasen este 2% de pacientes. Acá les voy a contar algunos mitos respecto a la cefalea, ya como para que me entiendan más o menos la discusión para dónde va. Hay gente que dice que la cefalea benigna, ¿cierto?, va a responder a analgesia y va a descartar una causa grave. Entonces, la réplica es que hay reportes de hemorragia subaracnoidea, es decir, de cefalea con causa secundaria mala, ¿cierto?, o de disección de arterias cervicales que no tienen dolor después de analgesia. Por lo tanto, se cae la hipótesis, ¿ya? Otra hipótesis es que la mayoría de las cefaleas son benignas, como la mayoría son benignas, no tendría un real impacto, ¿cierto?, hacer el estudio dirigido a descartar las causas graves. Ahora, la réplica sería que en realidad hay un alto porcentaje de error en el diagnóstico, ¿ya?, con consecuencia de muerte y de patología maligna con presentación más bien anodina, ¿ya? Es decir, como la mayoría son cefaleas benignas, no estudiamos nada, si total la mayoría van a ser benignas, pero claro, se te pasa ese 2% y no es que se te pase un diagnóstico, qué terrible no hiciste un diagnóstico, sino que el paciente se va a morir con ese diagnóstico. ¿Se entiende la importancia, sí? Ahora, otra postura podría ser, bueno, para evitar no diagnosticar causas graves, hagámosle un escáner a todos los pacientes que consulten por cefalea. Y aquí también se cae esa frase porque, por ejemplo, de todas las HCA, no todas se van a ver en el escáner. Entonces tampoco es la panacea tomar el escáner a todo el mundo. ¿Ya? Hay patologías que se van a pasar o no vamos a ver. Por lo tanto, tampoco es una buena estrategia. Y lo que sí está demostrado que ayuda es el examen físico y la anamnesis. ¿Ya? Eso tiene mucho mayor rendimiento en el estudio y evaluación de los pacientes. ¿Ya? Entonces, verdades, sí, es súper frecuente, la gran mayoría de las cefaleas van a ser benignas, pero no todas, y como es un gran número, volumen de pacientes que consulta por cefalea, ese 2% no es un número menor de pacientes que tienen patología maligna o secundaria. ¿Ya? Entonces acá la anamnesis dirigía a descartar causas secundarias, ¿cierto?, a buscar factores de riesgo, etcétera, y un examen físico acucioso van a identificar la mayoría de las cefaleas que requieren un estudio, ¿ya? Y no solo un escáner de cerebro sin contraste. Recuerden que ahí vamos a ver algunos diagnósticos en que el escáner con contraste sin contraste va a ser insuficiente para el estudio. Entonces, una forma de evaluar esto sería que existen cefaleas de riesgo, tanto por el perfil de cómo se presentan, ¿cierto?, como también hay pacientes de riesgo que tienen cefalea, ¿ya?
Entonces, la misión de nosotros va a ser justamente ir a descartar esta patología que ponga en riesgo la vida del paciente, es decir, este 2% de pacientes. Entonces, ¿por qué se produce la cefalea? ¿Qué es la cefalea? La cefalea es el dolor desde el cuero cabelludo hasta la inserción acá de los músculos cervicales. Incluso puede incluirse la cara también, en algunos casos. ¿Por qué duele? Porque hay terminales nerviosos, tanto en el cuero cabelludo como en la piel, en los vasos sanguíneos, tanto de las arterias como de las venas, en los músculos. En la dura madre también hay inervación. En los pares craneanos 5, 6 y 7, en otros los nervios cervicales. Cualquier lesión ocupante de espacio o fenómeno que genere inflamación o tracción de toda esta estructura o de alguna de ellas va a generar dolor, manifestación como cefalea, por la vía común que es el dolor. Les puse esa foto porque, no sé si se acuerdan de la película, pero Hannibal Lecter se come el cerebro de una persona que está despierta y no se entrena porque el cerebro no tiene receptores del dolor. Ya, entonces, la clasificación, hoy en día hay una clasificación, el último update que se hizo en la clasificación internacional de cefalea del 2018, se clasifica como en 3 categorías. Esto es importante que lo conozcan y lo sepan. El detalle no tanto porque son cientos de páginas que hablan solo de cefalea, pero tienen que saber que existen las cefaleas primarias, que van a ser la cefalea más bien benigna, ¿cierto? Con un perfil de presentación más o menos conocido, en pacientes que generalmente van a estar en control con un neurólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Están las secundarias, que ahí están las cefaleas potencialmente mortales, que a nosotros nos va a importar identificar más bien para prevenir la mortalidad. De las primarias nos va a importar también manejarlas para manejar el síntoma y disminuir la reconsulta, ¿cierto? Y también están las neuropatías craneanas o las neuralgias. Entonces, de la anamnesis y el examen físico hay cosas que nos pueden ayudar y que nos pueden dar alarmas para definir si el paciente lo vamos a estudiar o no, ¿ya? Una es el inicio del dolor, si el dolor es ictal, es decir, llega a su máxima intensidad dentro de un minuto a 10 minutos, incluso en algunas partes se escribe hasta 1 hora, uno podría pensar que es una cefalea de riesgo, ¿ya? La localización, la radiación, más bien si se irradia hacia el cuello, podría generar también una alerta, la intensidad, más que la intensidad en sí, es con la rapidez con la que llega esa intensidad y de los síntomas asociados, igual hay que, obviamente, agotar el síntoma, la cefalea, igual hay que estudiarle y preguntar todas las características del síntoma como lo hacemos con cualquier otro síntoma, ¿ya? Y de los síntomas asociados que pueden generarnos alguna sospecha, por ejemplo, los vómitos explosivos que nos hablan de hipertensión intracraneana, también nos va a generar una alerta para estudiar a estos pacientes. De los signos vitales, la verdad es que cefalea asociada a fiebre podría ser, dependiendo del caso, también sospechoso, o cefalea en paciente muy hipertenso, también podrían darnos luces de que de que tal vez estamos frente a una cefalea secundaria. La función neurológica es súper importante, si ustedes encuentran focalidad, pero es importante evaluar de arriba abajo para que no se les olvide bien todas las funciones neurológicas, los pares craneanos, ver las pupilas, la motilidad de los ojos, ver si hay signos meningio en el cuello, hacer toda la vía motora, ver que que el paciente movilice las 4 extremidades, más o menos evaluar, en el fondo, hay que evaluar se me fue la palabra. Pero hay que hacer una evaluación motora con la clasificación, con la escala de fuerza, en el fondo M1, M2, M3, M4, M5. Lo normal es que todos tengamos M5 en las 4 extremidades, es decir, que podamos vencer la gravedad, incluso vencer un poco la fuerza del examinador. Además de eso, de la vía motora larga, hay que evaluar cerebelo, discocinancia, dismetría, marcha, ¿ya? Y los pares craneanos, obviamente. Si hay alguna focalidad asociada acá, es una alerta para estudiar cefalea de causa secundaria. Y el fondo de ojo, bueno, pocos hacemos fondo de ojo, no en todos los lados hay disponible un oftalmoscopio para hacerlo. Entrega información básicamente porque uno mira ahí una ventana para mirar justamente el fondo en la retina, ver si hay edema, por ejemplo, que no habla de hipertensión intracraneana, al mirar el nervio óptico. Pero deberíamos hacerlo, no lo hacemos en todos lados, pero si ya tienen el examen disponible y ven que hay un fondo de ojo alterado, también es obvio que hay que estudiar a ese paciente. Y respecto al examen de cabeza y cuello, siempre hay que preguntar si se irradia, si además duele el cuello, si es unilateral, para hacer sospechar, por ejemplo, disección de vaso, etc.
y buscar signos de rigidez también en el cuello y en el resto del examen, que aunque sabemos que no son tan específicos, no son tan sensibles, igual hay que buscarlos dirigidamente, ¿ya? Entonces hay algunos como factores a la historia que nos pueden hacer sospechar que estamos frente a una cefalea secundaria, ¿cierto? De causa secundaria. Y uno de ellos, lo más importante, está el inicio súbito. Cuando el paciente te habla de una cefalea que efectivamente llega a su máxima intensidad en pocos minutos y el paciente se acuerda perfecto de lo que estaba haciendo, te describe así muy bien. A veces los pacientes llegan con tanto dolor que no pueden aportar mucho en la historia. Entonces, una estrategia ahí es manejar el dolor, manejar un poco la ansiedad del paciente y reevaluar y preguntarle ya cómo fue la cuestión. Y ahí te van a decir, mira, sabes que estaba haciendo esto, te van a describir todo con lujo de detalle. Esa cefalea hay que tenerle ojo. En algunos casos los pacientes ni siquiera van a llegar conscientes, no nos van a dar historia, pero ahí también obviamente estamos frente a un paciente de mayor riesgo. Y si queda la duda o un menor de edad o qué sé yo, podemos hablar con un familiar que nos explique más o menos cómo fue el debut del síntoma, ¿ya? Con respecto a la intensidad misma del dolor, también se ha caído un poco el peso que tenía esto, el peso específico, dado que los pacientes se manejaban con analgesia y después ponderaban mejor el dolor. Te decían, en realidad, ahora que me siento mejor, no me dolía 10 de 10, me duele, en realidad me dolía 5, no sé, como para que lo tengan en mente. Con respecto al inicio súbito, ahí tienen que pensar HCA, hemorragias y la trombosis de seno o de vaso corticales. También las cefaleas que se producen por aumento de la presión intracraneana, por ejemplo, en el valsalva, al defecar o tener relaciones sexuales, etcétera, eso también, si se provoca la cefalea por eso, hay que tener algún grado de sospecha para causas secundarias. Si el paciente que tiene una cefalea habitual de cierta característica también cambia el patrón abruptamente, también hay que pensarlo, es un síntoma de alarma. La radiación básicamente hacia el cuello, pensando en HCA o en disección de arterias cervicales o de vertebrales también. Y eso. Entonces, de las cefaleas primarias está la migraña o cefalea vascular, la cefalea tensional y la cefalea en racimo. Estas son más bien benignas. Rara vez, en general, este grupo rara vez aparece después de los 50 años, la mayoría antes de los 30, especialmente la migraña, y la cefalea tensional antes de los 50 años debería debutar, ¿ya? Aquí el paciente refiere sus episodios como habitual, los conoce, sabe cómo le duele la cabeza cada vez y más o menos son similares en presentación. Javier, ¿quieres hacer una pregunta o se abrió el micrófono? Ahí. Ya. Entonces, habitualmente los episodios van a ser más o menos parecidos, ¿ya? Entonces ahí hay que preguntarle al paciente qué fue lo que lo motivó a venir a la urgencia, en el fondo. Si es porque los fármacos que toma en la casa no le hicieron nada o tiene otros síntomas para manejar el síntoma y el dolor, ¿ya? Entonces, la migraña, recuerden que es más frecuente en mujeres, hay una agregación familiar, hay una teoría acá de la inflamación que explicaría por qué se produce la migraña. Puede tener aura o no, o sea, el paciente dice, mira, no sé, sentí que me iba a venir el dolor y le viene, y generalmente un dolor intenso, pulsátil, unilateral, eso es como la característica más bien típica, y son episodios recurrentes, ¿ya? Y el primer episodio del paciente lo tuvo cuando era bien joven. Puede haber acompañantes, fotofobia, fonofobia, vómito, náusea. Y acá el manejo tiene que ser precoz y eficaz con antiinflamatorios, se pueden dar agonistas receptores H5T1, se pueden dar neurolépticos en algunos casos. Los opioides casi nunca lo usen, si es que no nunca. Son la última opción para cefalea muy refractaria, pero no tienen mucha evidencia en cefalea. Y la dexametasona sí tiene un rol para disminuir la cefalea de rebote. Entonces, la migraña sería bueno dejar, por ejemplo, ketoprofeno o ketorolaco con una metoclopramida y un corticoide para que no reconsulte. Y en las crisis refractarias algunos podrían usar ergotamínicos, pero eso en general lo ve el tratante, ¿ya? Porque hay que usarlos por poco tiempo, el periodo acotado y ojalá no muchas veces en el mes. Ahora, cuando los pacientes se automedican, también eso puede ser una causa de un motivo de consulta por cefalea, pues, que vengan porque toman ergotamínicos siempre y ya tienen, por vasospasmo, tienen alteraciones secundarias o cefaleas por lo mismo. No sé qué pegado. Y aquí la indicación para el paciente con migraña que consulta a la urgencia, aparte del manejo mismo, es de indicarles que descansen, que se hidraten bien,
que eviten los gatillantes, algunos tienen bien reconocidos qué es lo que gatilla la cefalea, mandarlo a control con su tratante, y más o menos indicar bien los motivos de reconsulta, que en todos los pacientes ustedes deberían tenerlo más bien claro cuáles son los motivos de alarma para reconsultar, pensando en que se les pueda estar pasando una cefalea secundaria, por ejemplo, o algo que empeore, y en el fondo decir al paciente por qué razón tiene que volver rápido a la urgencia. El clúster es más frecuente en hombres entre 20 y 40 años. Aquí se va, el cuadro clínico es típicamente un dolor unilateral, severo, ocular, con crisis que son varias en un día y se repiten en varios días, y además tiene inyección conjuntival, epífora, rinorrea. Es un cuadro como bien característico, y acá lo que hay que hacer es pasarle oxígeno en alto flujo, o en alta concentración a los pacientes, y además corticoides, podemos dejar bloquear canales de calcio o lidocaína. Pero con el oxígeno deberían andar bien. Y la cefalea tensional, que es la última de las primarias que vamos a ver, generalmente una cefalea crónica, un patrón de paciente con alteración del ánimo asociado, y el dolor es como en cintillo, opresivo. Acá hay que dar analgesia, educar más bien de cómo es la enfermedad, de los síntomas, y derivarlo al tratante, porque hoy en día ya hay muchas terapias alternativas para hacer, incluso acupuntura, parche, inyecciones, infiltraciones, bloqueos. Entonces, pacientes que sean más complejos de manejar, derivarlos con un tratante, con un experto en cefalea. Ya, ahora el camino oscuro aquí que se ve al lado izquierdo es el de la cefalea secundaria. Es justamente ese el stop que tenemos que hacer para ver qué paciente, el que tenemos al frente, si efectivamente tiene o no una cefalea secundaria, ¿ya? De estas, por ejemplo, podemos encontrar hemorragia subaracnoidea, un hematoma subdural o epidural, hemorragia intracraniana, ACV, disección de vaso, la encefalopatía hipertensiva, los tumores cerebrales, arteritis cerebral gigante, la vasculitis, infección del sistema nervioso central como absceso o meningoencefalitis, el pseudotumor cerebral, la trombosis venosa cerebral, el glaucoma también, que si bien no es mortal, genera secuelas si uno no lo diagnostica. Por lo tanto, está dentro de las cefaleas secundarias que hay que manejar, diagnosticar y manejar rápido. Entonces, ante todos esos diagnósticos, una lista grande de diagnósticos de cefalea secundaria, ustedes podrían decir, chuta, ¿y aquí cómo lo hago? ¿Cómo evalúo a los pacientes? ¿Me voy a perder? Es como un poco abrumante de repente tener tanta información y definirlo como caso a caso. Pero hay algunas cosas que nos pueden ayudar, y dentro de esas están las banderas rojas, que un poquito las vimos antes, pero recuerden esta lista. Yo a esto le agregaría a los neurocríticos, los pacientes operados que sean usuarios de válvulas derivativas, eso también son pacientes como de red flag. Y lo que sí o sí es red flag es que tenga déficit focal, ¿cierto? Al examen neurológico, que la cefalea sea de inicio ictal, que el paciente mayor de 50 tenga por primera vez una cefalea, eso también es muy raro, así que hay que estudiarlo siempre. Que tengan rigidez cervical, ¿cierto? O dolor cervical, que hayan alteraciones visuales asociadas. Los pacientes que están inmunodeprimidos o que se presentan con fiebre y cefalea, y se ha descartado una causa, obviamente, que explique la fiebre, o sea, no tiene un cuadro rinosinusal, no tiene un cuadro viral, etc. Uno podría plantear ahí estudiar la cefalea con la fiebre, descartando los otros focos, ¿ya? Que haya historia de malignidad, por ejemplo, un paciente con cáncer, un cáncer de pulmón, por ejemplo, que podría uno pensar que tiene una metástasis. En el embarazo también la cefalea es un diagnóstico para tener en alerta, ¿cierto? Y el posparto hasta 6 semanas también. Obviamente la cefalea que se presenta con compromiso de conciencia, aunque sea de corta duración, también es una bandera roja, ¿ya? Y las convulsiones. Entonces, vamos a definir algunos escenarios de riesgo que son... alguien levantó la mano, me parece un mensaje. Sí, yo levanté una mano. ¿Sí? Tengo una duda sobre la bandera roja. Ese dolor de cuello se refiere principalmente como a alguna disección, porque también en la cefalea tensional salía que dolía un poco el cuello como por posterior, entonces ¿cómo reconozco esa bandera roja? Esa es mi duda. Claro, eso a veces es un poco difícil de reconocerlo en la historia, pero por ejemplo, una cefalea que se irradia al cuello, o que, por ejemplo, y no tiene, porque también existe la cervicalgia, ¿cierto? O la cefalea tensional, como tú bien dices. Ahora, si es primera vez que presenta esto el paciente y consulta por eso, uno tendría que ser más bien como mal pensado, pensar que puede haber una disección.
Mira, ahí con respecto a la disección, que lo vamos a ver más adelante, es un poco uno tratar de buscar como el mecanismo por el cual se podría haber generado. Ahí hay como un factor de riesgo que te puede orientar, aunque a veces hay casos de disección espontánea, pero generalmente hay una hiperelongación del cuello, algún ejercicio, etcétera, que te puede hacer sospechar que hay una disección. Y el dolor generalmente es unilateral, y lo complejo de eso es que la disección puede estar asociada o no a déficit neurológico. O sea, si esta disección solo es una disección del vaso y no genera todavía un trombo o un émbolo hacia arriba que genera un infarto además, puede que no tenga ningún otro síntoma, entonces es un poco difícil de diagnosticarlo. Y por eso también el retraso en el diagnóstico, ¿ya? Por eso si hay un dolor cervical y no hay, por ejemplo, historia de cefalea tensional, es primer evento, hay un mecanismo sospechoso, es mejor siempre ser mal pensado, ¿ya? Y Ya. si no hay, por ejemplo, no sé, pues en la historia no hay ninguna historia de que haya estado haciendo alguna fuerza mal hecha, qué sé yo, o algo que te explique como, o no tiene dolor a la palpación del músculo, como para pensar más bien en una cervicalgia de origen muscular, hay que pensar. Generalmente las cosas benignas o dolorosas del músculo del cuello o por lo que sea, en el fondo más bien benigno, no se va a irradiar generalmente a la cabeza. Pero podría ser claro que tenga cefalea acá en la parte occipital, etc. Hay que Ya. evaluar ahí varias cosillas. Entonces, dentro de los escenarios de riesgo están, uno, cefalea con inicio súbito o severo, ¿ya? En general, bueno, para evaluar el escenario y para decir que un escenario de riesgo, obviamente vamos a necesitar una evaluación juiciosa del médico que evalúa al paciente, pues, para ir a buscar dirigidamente como la causa secundaria. Pero la alerta está en cefalea de inicio súbito, ¿ya? Y aquí, si bien hay patología benigna que va a ser ictal, por ejemplo, una crisis migrañosa, uno debe buscar dirigidamente causas secundarias, sobre todo si es la primera vez, ¿ya? Cuando las migrañas, las crisis son siempre iguales y parece una más, uno podría eventualmente quedarse más tranquilo, ¿ya? Pero hay que ser bien, como les decía al principio, lo que demuestra mayor costo-efectividad en el fondo es el estudio al examen físico y la anamnesis, que sea bien acuciosa, ¿ya? Entonces, con respecto al HCA, que aquí les muestro un escáner con una HCA más bien difusa, se me muere el, bueno, no veo, pero sale un porcentaje ahí, que me imagino que dice entre el 11 y el 25% de las cefaleas ictales son HCA, sí, es como hasta 1 de cada 4, son HCA. Aquí lo problemático es que de todas las HCA no todas se presentan con cefalea, o sea, hasta el 70% van a tener cefalea y más encima no todas van a ser ictales, entonces a veces va a ser complejo sospecharla. Además, de toda la cefalea, la HCA ocupa el 1% nomás de los casos, bueno, por suerte, ¿cierto? Y la secundaria rotura neurismática es la más común, ¿ya? Cuando es una HCA ictal. La HCA más frecuente es la no traumática, pero es en otro contexto. El paciente va a tener, no sé, un accidente automovilístico, un golpe directo, etcétera, que va a tener una HCA como complicación, pero no va a ser la manifestación, una cefalea que aparece súbitamente. Ahora, sin diagnóstico, la HCA tiene una alta mortalidad, hasta un 50%. De ahí la importancia y por qué hay tanto score y recomendaciones de cómo estudiar y cómo evaluar a estos pacientes, que lo vamos a ver ahora un poco como en resumen, ¿ya? Entonces, cuando ustedes sospechan, tienen un paciente que consulta por cefalea y el dolor es ictal, deberíamos tomarle un escáner de cerebro sin contraste, que va a ser el gold standard para ir a mirar la sangre en el espacio subaracnoideo. Y ahí se ve una HCA bien grande, no sé si lo ven ahí, lo que se ve como blanquito al medio del parénquima, eso es sangre, se ve más hiperdenso. El gold standard para mirar esto va a ser en las primeras 6 horas, ya de un escáner de cerebro de última generación con corte espino y que lo informa ojalá un neuroradiólogo. Eso va a ser como lo máximo para decir si es que el escáner está tomado en las primeras 6 horas y no ve HCA es porque no hay, eso es lo más probable, ¿ya? Ahora la sensibilidad se va perdiendo con el paso de las horas, entonces ustedes tienen que tener más o menos claro eso, si el paciente tiene una cefalea ictal, no sé, pues de 10 horas de evolución y consulta a la urgencia, usted le toma un escáner y no tiene nada, deberíamos todavía sospechar la HCA e ir a buscarla dirigidamente, ¿ya? Y ahí lo que uno puede hacer es una punción lumbar para ir a buscar xantocromía, que va a aparecer también en cierto periodo, o sea, la xantocromía no la vamos a ver a las 10 horas,
probablemente, con mayor probabilidad después de las 12 horas, ¿ya? O sea, ahí tienen que jugar un poco con el estudio diagnóstico. Si no, también podemos hacer un angiotaque y ir a ver si es que hay un aneurisma que esté sangrando, ¿ya? O con una resonancia también podríamos aumentar la sensibilidad para algunas HCA que no se vean. Entonces, en términos generales, si hay una cefalea que es ictal, que tiene un escáner de cerebro sin contraste normal, que además a usted le hacen una PL porque tienen la duda de que sea una HCA todavía, y la presión de apertura de la PL es normal, y el líquido cefalorraquídeo además es normal, ustedes podrían dar de alta eventualmente a este paciente para seguimiento, con un valor predictivo negativo del 100% para patología intracraneana. No solo de HCA, sino que para otras también como trombosis, etc. ¿Ya? Ahora, si el escáner les confirma una HCA, lo que ustedes deberían hacer inmediatamente es una angiotac, ¿ya? Para ir a buscar dónde está el aneurisma, dónde está roto, la forma del aneurisma y todo, porque eso va a definir también el manejo que se va a hacer, ¿ya? Y el objetivo aquí va a ser reducir la probabilidad de que se vuelva a romper el aneurisma, ¿ya? Entonces hay que llamar al neurocirujano, decirle, tengo un paciente con una HCA aneurismática y él tiene que ir a excluir ese aneurisma de la circulación. Entonces lo puede hacer como por cirugía abierta, que no en todos los centros se hace y es bastante invasivo para el paciente, o vía angiografía, ¿ya? Mientras nosotros definimos eso con el neurocirujano, que ellos van a tomar la conducta, nosotros al manejar al paciente deberíamos bajarle la presión arterial, ¿ya? Administrarse analgesia y en algunos casos anticonvulsivantes. Si la HCA es muy difusa o el paciente ya convulsionó, deberíamos dejar anticonvulsivantes, si no, la verdad es que no. Pero sí o sí manejar el dolor, porque estos pacientes presentan gran dolor y además una gran liberación de catecolamina, etcétera, entonces presentan además hipertensión. Y eso aumenta el riesgo de que el aneurisma vuelva a sangrar, ¿ya? Además, deberíamos partirle nimodipino, 60 miligramos cada 4, y se deja por 21 días, y esto más que nada para mejorar el outcome a futuro, neurológico, para disminuir la probabilidad de vasoespasmo, que es otra complicación del HCA. Entonces, el objetivo del tratamiento es ir a sacar ese aneurisma de la circulación, evitar que resangren, controlar el vasoespasmo y definir el tratamiento, ya sea quirúrgico o endovascular, según el centro, la morfología del aneurisma, etc. Lo que es clave acá para el médico general es que se sospeche esto y se diagnostique rápido, ¿ya? Porque esto sí modifica la historia natural de la enfermedad. ¿Qué otros diagnósticos se van a presentar con cefalea ictal, ¿cierto? De intensidad máxima en 1 minuto, la disección de los vasos cervicales, el glaucoma agudo también puede generarse con una cefalea ictal, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, el PRES, todo eso lo vamos a ver con una resonancia, la encefalopatía hipertensiva y cualquier cosa relacionada con aumento de la presión intracraneana, ¿ya? Como por ejemplo una trombosis de seno o vena cortical. Ya, con respecto a la disección de vasos cervicales, les pongo acá una foto de un paciente joven. Aquí lo que se disecan pueden ser las carótidas internas o las vertebrales, que están por posterior, ¿ya? La disección de la carótida interna va a causar hasta el 2% de todos los ACV en los pacientes jóvenes, ¿ya? O sea, de todos los ACV y hasta un 24% en los pacientes adultos jóvenes. O sea, si ustedes ven un paciente de 30 años con clínica de ACV y además con dolor cervical, tienen que pensar que hay una disección de vaso, ¿ya? La mayoría puede ser asociado a trauma, pero no siempre es un trauma muy violento ni muy evidente, ¿ya? Una vez llegó un paciente acá a la urgencia que su trauma había sido que estaba trotando y empezó con síntomas de dolor cervical y después hizo además infarto del bulbo, entonces tenía hipo persistente y de repente como que le costaba mover la mano, el brazo. Y así lo sospechamos y tenía una disección de la arteria vertebral. Eso fue raro porque, claro, tiene que haber tenido asociado alguna colagenopatía, alguna otra cosa, pero eso a priori uno no lo sabe. Pues. Entonces hay que ir a buscar dirigidamente como cuál es el trauma. Los otros traumas típicos son la hiperelongación, por ejemplo, en el yoga, en el pilates, cuando van a la peluquería y les lavan ¿cómo se llama? El pelo en la parte donde te lavan el pelo en la peluquería, que tenéis que hiperextender la cabeza del cuello. Ahí también se han generado casos de disección, ¿ya? O sea, cualquier cosa de manipulación externa o muy abrupta es un factor de riesgo, para que lo pregunten dirigidamente, ¿ya? El 70% de estas disecciones va a tener cefalea, hay otros que van a tener solo dolor cervical nomás, o incluso solo dolor facial. Por lo tanto, el diagnóstico, como me preguntan por ahí, Javier, es medio complejo eso, ¿ya? Y por otro lado, no siempre van a tener síntomas neurológicos, y si aparecen van a aparecer más bien tarde. Entonces,
La disección, por ejemplo, de vaso de carótida puede tener un retraso hasta de 4 días en el diagnóstico, ¿ya? Ahora, el estudio ante la sospecha es con angiotac. El ultrasonido no sirve para nada en el cuello para ver disección, así que no lo usen, ¿ya? Entonces, mensaje final, cualquier cefalea ictal la tienen que estudiar, ¿ya? Y el estudio no se va a terminar descartando solamente un HCA. Otro escenario de riesgo es la cefalea con alteración del estado mental o con un déficit focal, ¿ya? Este es el que tiene mayor valor predictivo positivo para patología intracraniana por sí solo, o sea, cefalea con déficit focal, 40% con un OR de 3 para ver un escáner alterado, con una hemorragia o un tumor o lo que sea. ¿Qué podemos encontrar? Hemorragia intracraniana, un avis químico. Pocos avis químicos se presentan como cefalea, pero hay un porcentaje, como el 5% que tiene cefalea. Los tumores, infecciones, abscesos, básicamente, trauma inadvertido que tenga por ejemplo, un hematoma subdural, etc. Aumento de la presión intracraniana, disección de vasos, trombosis de seno venoso. Y la intoxicación por monóxido. Este es un escáner de una niña que consultaba por pareja de la mano, solo de la mano, de varios días de evolución, ya como una semana, había ido a millones de hospitales, millones de escáneres, y la mandaban para la casa, en los SAPU, analgesia para la casa, y por ahí el diagnóstico de HI, que ojalá que nunca nadie escriba ese diagnóstico en ninguna ficha, porque no corresponde. Finalmente el HI era una trombosis de una vena cortical, que se ve ahí en el escáner, en los cortes más de arriba, se ve una hipodensidad al lado izquierdo y en la flecha se ve el trombo del vaso cortical. Entonces, aquí el becado que la examinó bastante bien, porque ya venía con el rótulo de paciente que está fingiendo lo que tiene, poco menos, y es fácil caer en eso y decir ya no tiene nada, analgesia para la casa. Encima tenía como 18 años la paciente, entonces tampoco era un perfil muy de riesgo, y resultó tener este diagnóstico. Entonces, pero en el fondo el becado la examinó y vio el déficit focal, lo objetivo. Con respecto a la trombosis venosa cerebral, bueno, puede ser trombosis de venas corticales o de los senos venosos. Ya el promedio de edad de presentación es a los 40 años, pero puede ser antes, ¿ya? Y hay factores de riesgo asociados como el uso de anticonceptivos orales, es decir, las mujeres van a tener más probabilidad de tenerlo, pacientes con enfermedades trombóticas, el embarazo mismo, el puerperio también, ¿ya? Y pacientes con infecciones, por ejemplo, de cabeza y cuello, o sinusales, etcétera, que no se tratan, o se pueden complicar por el drenaje a los senos venosos con trombosis, también es un factor de riesgo. Aquí el síntoma cardinal es como la cefalea, la mayoría va a tener cefalea más del 90%, y va a ser una cefalea como más bien pegada, que refractaria al manejo, que partió como lento y va empeorando, y eso también tiene que ver porque se produce edema. Si ustedes se acuerdan de la imagen anterior que les mostré, hay edema alrededor por el aumento de la presión. Entonces, ese edema también puede generar infarto asociado y ahí puede generar un nuevo déficit focal o aumento del déficit, etc. ¿Ya? Y algunas pueden ser ictales, pero no todas, ¿ya? Acá el retraso es incluso más que para la disección de vaso, puede ser hasta un paciente que lleva 1 semana, 2 semanas dando vuelta sin diagnóstico, ¿ya? Y entre más pasa el tiempo y no tiene tratamiento, también aumentamos la mortalidad del paciente. Ahora, para trombosis del seno sagital, que es la localización más frecuente de la trombosis de seno, hay que ir a buscar el papiledema o la parálisis del sexto par. Por eso también hay que en el examen incluir los pares craneanos y la oculomotilidad. Ahora, los síntomas asociados, además de la cefalea, va a ser dependiendo de dónde esté el infarto o la hemorragia secundaria. Como les contaba, es súper triste cuando además de infarto se transforma en hemorragia porque el tratamiento además es con anticoagulación. Entonces, eso también ocurre, porque pasan los días y no se diagnostica, ¿ya? Hasta un tercio de los casos, ¿ya? Y sospecharlo bien en pacientes que tienen compromiso de conciencia de rápida evolución o convulsiones, porque también es una forma de presentación. Ya, otro escenario de riesgo es la cefalea con compromiso de conciencia, ¿ya? Que acá puede ser con síncope o con síndrome convulsivo. Aquí la etiología vascular va a ser la primera causa que tienen que ir a descartar, ¿ya? Está la hemorragia subaracnoidea con síncope, que va a ser el 5% de los casos. El resto pueden ser masas intracraneanas que obstruyan los ventrículos y por eso genera hidrocefalia. Y en los casos de que se presente con convulsión, en los pacientes con eclampsia, que también la eclampsia va a tener riesgo en el puerperio también, en infección del sistema nervioso central,
pensar, o sea, si se presenta con convulsión, pensar, por ejemplo, en una meningoencefalitis. Las hemorragias intracraneanas también pueden convulsionar, ya los tumores también, y cualquier patología que genere aumento de la presión intracraneana. Vamos a ver aquí en este escáner una hemorragia, si la ven ahí en el hemisferio derecho, que además tiene edema asociado, ¿cierto?, perilesional, con desviación de línea media, comprime los ventrículos, una hemorragia bastante grande. Entonces el paciente en ese caso llegó con un compromiso de conciencia que fue súbito, ¿ya? Otro escenario de riesgo es la cefalea y coagulopatía, ya sea pacientes con hipercoagulabilidad o anticoagulados, o que tengan enfermedades como hemofilia, enfermedades de von Willebrand, etc. ¿Ya? Hasta el 20% de los pacientes con hemorragia intracraneana van a estar anticoagulados, así que es un factor de riesgo. Por eso hay que definir el riesgo de sangrar a los pacientes antes de indicar la anticoagulación. Otro escenario de riesgo es la cefalea con cáncer, ya sea que tiene un tumor primario, por ejemplo, en el pulmón, que va a hacer metástasis al cerebro, o un melanoma, o antecedente de cáncer renal, o de mama también, los colorectales que también metastasizan en menor medida, o que tenga un tumor primario en el cerebro, ¿ya? Ahora, si es primario del cerebro o es metástasis, la verdad es que no vamos a verlo con la clínica, tienen la misma probabilidad de producir cefalea los dos, pero en general los tumores en el cerebro van a dar cefalea con focalidad neurológica, ¿ya? Y alteraciones, por ejemplo, si son tumores de primaria en el cerebro que parten con crecimiento lento, etcétera, y si están en ubicación de lóbulo frontal, el paciente va a tener alteraciones psiquiátricas, como el comportamiento, eso va a ser como más habitual, ¿ya? Hasta que convulsionan porque sangran, por ejemplo, y consultan a veces solo por eso, porque convulsionan. Ahora, las metástasis igual hacen riesgo de aumento de presión intracraneana, así que también hay que pensarlo en los pacientes que tienen un cáncer de base. Otro escenario de riesgo es la cefalea con fiebre. Ya acá hay que tener bien claro la diferenciación de si es una infección primaria del sistema nervioso central o es una infección sistémica que se manifiesta con cefalea y fiebre, ¿cierto? Si no hay una causa sistémica, no hay una faringoamigdalitis, no hay una neumonía, no hay una pielonefritis, etcétera, uno debería hacer una punción lumbar para ir a descartar la infección del sistema nervioso central, ¿ya? Con respecto al déficit visual, si es un déficit persistente, más de 60 minutos, y tiene cefalea, pensar en patología que puede ser isquemia retiniana, neuritis óptica. La neuritis óptica uno más o menos la cacha fácil cuando tiene el reflejo pupilar al frente relativo, que uno ilumina una pupila, la pupila se produce una pequeña, ¿cierto?, constricción de la pupila, ¿cómo se llama eso? ¿Miosis? No, miosis, sí. Y uno mantiene la iluminación y se agranda de nuevo la pupila. Eso es como típico de la neuritis óptica. También puede tener una arteritis de célula gigante, que se produce una lesión ahí en la temporal y también puede generar alteración visual, ¿ya? Etcétera. Y los defectos del campo visual cuando son hemianopsias, así, pueden ser cegueras corticales. Así que, ojo, la otra vez llegó un paciente, bien interesante, les voy a contar así bien corto, pero paciente que estuvo hospitalizado por un infarto al miocardio, fiebre, se fue de alta, nunca supieron qué era la fiebre, volvió y venía por fiebre. Y alteración un poco como de la conciencia. Y el becado que lo fue a examinar se dio cuenta que tenía dismetría, ¿ya? Entonces me dijo, mira, Caro, está como raro este paciente ya. Lo fuimos a examinar y efectivamente tenía esta dismetría, pero estaba dada porque tenía una ceguera cortical. Entonces fue como, claramente ya hay que hacer un estudio, y tenía cefalea también. Hagamos un estudio, y como tenía cefalea y además fiebre, pensamos, chuta, le hacemos una PL, ¿por dónde nos metemos? Porque al sospechar la meningoencefalitis uno debería dejar los antibióticos al tiro, ¿ya? Entonces manejamos esto como lesión o como meningoencefalitis, o hay un tumor o hay alguna lesión en el cerebro. Finalmente lo que tenía era un absceso cerebral que estaba localizado en la corteza occipital, por eso tenía ceguera cortical. Y la fiebre estaba dada por el absceso. Y lo que había hecho era en el fondo era, en la hospitalización anterior, cuando hice ese infarto, tenía una lesión de la coronaria con un aneurisma, y tenía un aneurisma micótico que hizo una embolía hacia el cerebro y ahí hizo el absceso. Casos raros que uno ve, pero importante ahí examinar bien al paciente para sospechar cosas y buscarlas.
Entonces, cefalea con déficit visual, recuerda la teritis de la célula gigante. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque el diagnóstico tiene que ser rápido y para partirle corticoides, ¿ya? Aquí la clínica va a ser se va a palpar una arteria dolorosa, como lo ven en la foto ahí, como que se ve la arteria y se palpa dolorosa, inflamada, puede tener claudicación mandibular además, ¿ya? Con pérdida de la visión mono o binocular. Y el glaucoma de ángulo estrecho, también es importante obviamente que lo conozcan porque también es tiempo dependiente. Acá se genera un aumento de la presión intraocular por una obstrucción al flujo del humor acuoso. En la cámara anterior, ¿cierto? Que típicamente el paciente va a decir que se metió a una pieza oscura, por ejemplo, y como ahí se tiene que dilatar la pupila, se genera esta como cierre del ángulo y aumenta la presión intraocular. Y aquí el paciente va a llegar con visión borrosa, con una midriasis fija, que uno le va a poner luz ahí y no se va a producir la miosis. Y eso también es de diagnóstico rápido para no perder el ojo en el fondo, si no el paciente puede quedar ciego. Entonces, 2 palabras del estudio diagnóstico. En la urgencia, la verdad es que el laboratorio para la cefalea tiene poco rendimiento, casi para nada. Para lo que sirve más que nada la VHS para decir en patología reumatológica, si está muy alta, pero tampoco descarta nada. Y la carboxiemoglobina, que sí tiene un rol, y que lo vamos a sospechar en pacientes que vienen con cefalea, o viene toda la familia con cefalea, en temporada que estén usando calefacción, etc. Y cuando no es temporada de calefacción, a veces hay que preguntar dirigidamente si tienen brasero o si se les ocurre hacer un asado adentro de la casa, que ha pasado. Y llegan todos los pacientes intoxicados, pero ahí llegan en grupo con cefalea. Y de neuroimagen, lo más importante, el TAC de cerebro sin contraste, que va a ser diagnóstico hasta un 10% de los casos de la cefalea. Es obligatorio cuando sospechamos una patología de alto riesgo, y recordar que hay patología de alto riesgo que no va a servir un escáner normal, ¿ya? Y ahí está la meningoencefalitis, que puede que no muestre nada, ¿cierto? La intoxicación por monóxido, que tampoco puede que no muestre nada, y la hipertensión intracraniana idiopática. Entonces, todos esos casos de sospecha, en el fondo, tienen que, si son urgenciólogos, estudiar y capacitarse para identificar estos casos, y si no, siempre apoyarse con un neurólogo que les dé la opinión y todo, ¿ya? Y para lesiones vasculares o tumores, abscesos, hay que ponerle contraste al escáner para poder delimitar bien la lesión, ¿ya? Y ver si captan o no. La angiotac les va a servir para ir a buscar lesiones en los vasos, ¿cierto? La disección básicamente, y la resonancia para el estudio del PRES o de la trombosis venosa. La punción lumbar tienen que saber hacerla, es una competencia de médico general, así que la técnica, recuérdenla, mírenla. Va a servirle mucho en pacientes con cefalea que sospechen HCA o hipertensión intracraniana idiopática, porque usted incluso es terapéutica, es diagnóstico y terapéutica, hacen la PL, sacan un poco el líquido y les disminuye la cefalea a los pacientes. Y ese diagnóstico, la hipertensión intracraniana idiopática, generalmente está asociada a mujeres de edad fértil, con un poco de obesidad, que tienen, o sobrepeso, y que tienen esta cefalea que aumenta con los cambios de posición, ¿ya? Y ustedes le hacen la PL pensando en alguna otra cosa, y se dan cuenta que uno sale con presión aumentada de apertura, y al sacarle el líquido disminuye también la cefalea. Y en el caso de la meningitis, obviamente tienen que ir a hacer la punción lumbar sí o sí. En algunos pacientes va a ser riesgoso hacerle la PL sin el escáner previo, entonces ahí la idea sería tomar el escáner y después hacer la PL. Y básicamente son pacientes que vamos a tener en la urgencia disponibilidad, o sea, la ausencia de pulso venoso en los vasos rutinados no lo vamos a ver nosotros, pero sí va a ser un paciente que puede estar con alteración del estado mental, con algún déficit focal o signo de irritación meningia. En esos casos siempre es mejor llevar al paciente a imagen y luego tomar el escáner. Y para terminar, hay un par de pacientes de riesgo que no tienen que olvidar, que son las embarazadas. El 95% de las causas de cefalea en el embarazo y el posparto van a ser benignas, pero no se olviden que existe la preeclampsia desde la semana 20 del embarazo hasta las 6 semanas postparto. ¿Ya? Aquí también existen otros diagnósticos, la trombosis venosa cerebral, porque el embarazo es un estado protrombótico, la apoplejía hipoficiaria después del parto, los stroke, la cefalea postpunción que pueden haber tenido las embarazadas en el parto, y el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible también es un diagnóstico que podrían tener, ¿ya? Acá la presión va a estar, la sistólica mayor a 140 o la diastólica mayor a 90, y aquí la idea es tomar un hemograma, una orina, prueba hepática y derivar al ginecólogo. Y con respecto a los pacientes con VIH en etapa SIDA, la incidencia de la cefalea acá empiezan a aumentar, y también la incidencia de patología intracraniana, ¿ya? Así que no se olviden que existe la meningitis
por criptococo, que aumenta la incidencia en metaplasía, el toxoplasma, que genera el absceso, y también puede haber linfoma del sistema nervioso central. Y como les mencionaba, cuando llegan así en clúster hasta la mascota llega enferma, hay que pensar siempre la intoxicación por monóxido. El tratamiento va a ser específico de la causa que genera la cefalea, ¿ya? En general, la medida de neuroprotección, como les comentaba, para la CB también, la posición en 30 grados, paciente que se maneje bien la temperatura, la glicemia, la anatremia, etc. La analgesia también, y las presiones, ¿ya? El ABCD, dependiendo de la causa, si requiere manejo de la vía aérea o no, y el manejo de presión activo para metas de HCA menor a 160 y en caso de hemorragia intracerebral menor a 140, ¿ya? Y obviamente estos pacientes quedan hospitalizados, la mayoría en una unidad de UPC. Eso. Wow, terminamos. 5, son las 5:10. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Profe? ¿Sí? Para el manejo de la hipertensión en caso de hemorragia intracraniana o HCSA, ¿qué se recomienda usar para bajar la presión? Para HCA neurismática. Sí. Buena pregunta eso. Bueno, generalmente cuando son manejos así de diagnóstico crítico, lo que uno tiene que hacer es bajar la presión rápido con un fármaco que más o menos uno sepa cómo se va a titular la respuesta. Entonces una opción sería fármaco endovenoso, con vía media, ojalá corta, para ir midiendo la respuesta que queden en infusión y que tenga inicio de acción rápido. Entonces ese perfil lo cumple, por ejemplo, la betalol, que puede servir. Y si no tienen la betalol, podrían ser nitroprusiato en algunos casos. Eso. Otros generan vasodilatación, entonces no es muy bueno ponerlo, como la nitroglicerina, pero la betalol es como un fármaco que usamos harto en infusión, en bolo y después en infusión. Carito, hay una pregunta en el chat que dice, en la hemorragia subaracnoidea, ¿algún anticonvulsivante de preferencia o según disponibilidad del centro? Sí, ahí no hay ninguno como de preferencia, pero se trata de no usar la fenitoína porque la fenitoína interfiere con el nimodipino, pero con la absorción del nimodipino, pero si no hay nada más, se podría usar eso. Ahora, la HCA son pocas las que se deja anticonvulsivante igual. Hay varias terapias ahí que están en estudio todavía y es cuestionable, pero si convulsionó, sí, hay que dejarle anticonvulsivante, y si no hay nada fenitoína, ojalá levetiracetam o ácido valproico, igual en varios centros hay harta alternativa. Hay que tener harto ojo también que la fenitoína tiene hartos efectos adversos, chicos. Y eso hay, como todas las veces que yo les vaya hablando de fármacos, tienen que no solo saber cuándo indicarlo, sino que también saber cuáles son las contraindicaciones, además de los tiempos de acción, etc. Entonces la fenitoína, si bien es un súper buen fármaco, tiene harto efecto adverso y se ha dejado de usar un poco también por eso. Y es difícil de preparar a veces. Se precipita. Lo otro que cuando hablaron, que pone que disección en peluquería, 1000 maneras de morir. También, ojo con los quiroprácticos. Toda esta gente que se hace masajes, los descontracturantes y cosas así, eso también les puede producir lesiones de las que habla la doctora durante su clase. Ya chicos, en honor al tiempo y porque veo que ya la mayoría se está empezando a retirar, si no hay más preguntas, agradecerle a la Carito, muy buenas tus clases Carito, cualquier cosa me mandan mail, recuerden, a través de uCursos, y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.